La hipertensión arterial es un trastorno de la salud crónico bastante frecuente en el mundo y en los países como Colombia. Y recientemente en los Estados Unidos se publicaron las nuevas guías para tratar a las personas que cursan con este trastorno de la salud. En este video hablaremos de las implicaciones más importantes que traen estas nuevas guías para tratar a las personas con hipertensión arterial. Así que si quieres conocer sobre cómo controlar mejor tu presión arterial, te invito a que te quedes conmigo. Soy Elkin Arango, soy tu médico del deporte de confianza y en este video definiremos las nuevas directrices que dan los Estados Unidos para controlar las personas que sufren de hipertensión arterial. Y recuerda que este trastorno es bastante frecuente. En nuestro medio afecta a 1 de cada 4 personas adultas, o sea que más o menos el 25% de los adultos en Colombia sufren de hipertensión arterial. Y es muy posible que tú o alguien cercano a ti tenga este problema de la salud. Desde hace una buena cantidad de tiempo sabemos que tener la presión arterial elevada se constituye en uno de los principales factores de riesgo para tener enfermedades cerebrovasculares o cardiocerebrovasculares. ¿Como cuáles? Como tener un infarto agudo del miocardio, como tener un derrame cerebral o una trombosis o como tener un daño renal. Además, puede aumentar el riesgo de tener enfermedad arterial periférica oclusiva. Así que si tienes la presión arterial alta, no desestimes el riesgo, porque los problemas pueden aparecer con el tiempo y además tener la presión arterial elevada es un trastorno silencioso, es decir, lo puedes tener y aún no te has dado cuenta de ello. Una de las cosas que viene cambiando o que ha cambiado con las nuevas guías americanas es que los umbrales para el diagnóstico de hipertensión arterial han cambiado en forma importante. En las guías anteriores se consideraba una persona hipertensa aquella que en estado de reposo tenía una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o que su presión arterial diastólica fuera mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. En las nuevas guías ya se habla de que para hablar de hipertensión arterial ese umbral se reduce. Entonces la presión arterial sistólica cuando está mayor o igual a 130 milímetros de mercurio o cuando la presión arterial diastólica está mayor o igual a 80 milímetros de mercurio, ya estamos hablando de hipertensión arterial. Así que las cifras se han venido reduciendo y te estarás preguntando, ¿por qué redujeron los umbrales para diagnosticar la presión arterial? Aquí te diré por qué. Esos umbrales para diagnosticar hipertensión arterial se redujeron por varias razones y básicamente es debido a que existen nuevas investigaciones, existen nuevos estudios que han demostrado que tener la presión arterial sistólica por encima de 130 milímetros de mercurio y la diastólica por encima de 80 milímetros de mercurio se asocia a un incremento del riesgo de morir y a un incremento del riesgo de padecer trastornos cardiovasculares como los que ya hemos mencionado. Así que si no se tratan desde esos umbrales, es muy posible que tu riesgo de tener un problema cardiovascular o morir por esa dificultad sea mucho mayor. Otro de los cambios importantes que se dio en el diagnóstico de la hipertensión arterial es que antes dicho diagnóstico se hacía con la presión arterial que el médico tomaba en el consultorio, pero hoy ya sabemos que esa presión arterial no es tan buena. Por eso el diagnóstico de hipertensión arterial se basa más en un examen que se llama MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un monitoreo durante 24 horas de las cifras de presión arterial y con ello se toman las cifras tensionales, los promedios y con eso se hace un mejor diagnóstico. O lo otro es haciendo un monitoreo o toma de la presión arterial en la propia casa de la persona que tiene las cifras de presión arterial elevadas. Así que hoy ya no utilizamos tanto la presión arterial que toman los médicos, sino que utilizamos las presiones arteriales o que se toman en su casa o que se hacen con un monitoreo ambulatorio que dura 24 horas. Esas cifras son más precisas y son más confiables para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Sí, es que las personas tenían hipertensión de bata blanca, que ¿cómo así? Tenían hipertensión arterial porque se les subían las cifras de presión arterial simplemente por el hecho de sentirse evaluadas por un médico y esas cifras de presión arterial no eran reales. Así que para el diagnóstico de hipertensión arterial, los médicos utilizamos varias herramientas y una herramienta muy importante es la anamnesis y la historia clínica. O sea que el médico debe conversar con esa persona que tiene un problema de la presión arterial o que la puede tener
La debe examinar, es decir, le hacen un examen físico completo para saber cómo está su corazón, cómo están sus pulsos, cómo está su ritmo cardíaco y cómo están sus cifras de presión arterial. Y lo otro es que le debe solicitar algunos exámenes de laboratorio para saber cómo se encuentra su sangre y pedirle un electrocardiograma. Estos exámenes son básicamente para saber si esa persona puede tener cifras de presión arterial secundaria, es decir, que haya alguna alteración al interior de su cuerpo que esté explicando ese incremento de la presión arterial. ¿Y eso por qué es importante? Porque hoy la mayoría de las personas que son hipertensas no conocemos cuál es la causa del incremento de las cifras de presión arterial. Una vez sepamos que una persona efectivamente es hipertensa, se debe comenzar rápidamente el tratamiento para ellas. Y ojo, el tratamiento no necesariamente tiene que ser con fármacos o con medicamentos. Existen otras estrategias antes de utilizar los medicamentos. Aquí te diré cuáles son las estrategias que se deben utilizar para poder buscar reducir la presión arterial antes de utilizar un fármaco. Lo primero que se debe hacer es que las personas con hipertensión arterial deben modificar sus estilos de vida, es decir, no pueden o no deben seguir viviendo como hasta ahora lo vienen haciendo y deben modificar sus niveles de ejercicio, deben modificar la forma en que se alimentan y deben modificar sus niveles de estrés. En lo referente al peso de las personas con hipertensión arterial, se debe buscar que pierdan al menos el 5% del peso que tienen actualmente. Y esto aplica para aquellas personas hipertensas que tienen además sobrepeso o que tienen obesidad. Lo segundo que deben hacer las personas con hipertensión arterial es que deben modificar su alimentación y para esto ojalá consuman una dieta rica en plantas y para ello se pueden guiar con la dieta que se conoce como dieta mediterránea. Lo otro que deben hacer las personas con hipertensión arterial y que lo deben hacer, así escuchen otras cosas en las redes sociales, es que deben reducir el consumo de sal. Y ese consumo de sal no lo tienen que volver cero. No, eso es una mala interpretación que le han dado a esta recomendación. El consumo de sal debe variar entre 1.5 gramos y 2.3 gramos de sal por día. Así que la idea no es que no consuma sal, la idea es que consuma sal en unas cantidades adecuadas, porque ahí sabemos que hay una cantidad de personas que el consumo de sal les incrementa la presión arterial. Otra recomendación bien importante para las personas con hipertensión arterial es que deben incrementar los consumos de potasio. Ojo, la única excepción a esta recomendación son las personas que tienen falla renal, porque en ellas el consumo de potasio debe estar más controlado. Pero si tienes la presión arterial alta y no tienes falla cardíaca conocida o tu médico no te ha dicho que tienes un daño en tus riñones, debes incrementar el consumo de potasio. Y en lo referente al ejercicio físico, a la actividad física, debes realizar ejercicios aeróbicos y debes realizar ejercicios de fuerza. Ambos han demostrado reducir en forma importante las cifras de presión arterial. Incluso un ejercicio bien hecho como el ejercicio aeróbico o como los ejercicios de fuerza pueden bajar las cifras de presión arterial en una magnitud semejante a la que te puede dar un medicamento. Así que el ejercicio debe formar parte del tratamiento para poder reducir en forma adecuada tus cifras de presión arterial. Y la otra recomendación es que debes reducir el consumo de alcohol. Y esto aplica tanto si eres hombre como si eres una mujer. Y si lo puedes dejar completamente, muchísimo mejor. Si ya se hicieron las modificaciones en el estilo de vida y las cifras de presión arterial no se han controlado en forma adecuada, se debe pasar al uso de medicamentos. Así que en los siguientes minutos hablaremos de cuándo y cómo se deben utilizar esos medicamentos. Ojo, si ya te detectaron hipertensión arterial, es decir, tus cifras de presión arterial están por encima de 130/80 y además tienes diabetes mellitus, tienes una enfermedad renal, tienes una enfermedad coronaria establecida o tienes un riesgo cardiovascular alto, te deben iniciar lo más pronto posible el tratamiento con medicamentos. Y la meta que se busca en las cifras de presión arterial es que estas están, la sistólica por debajo de 130 milímetros de mercurio y la diastólica por debajo de 80 milímetros de mercurio. Pero si tienes un riesgo cardiovascular alto, las cifras de presión arterial sistólica deben estar por debajo de 120 milímetros de mercurio. Uno de los problemas que se deriva de este control tan estricto de la presión arterial es que pueden haber eventos secundarios importantes y uno de ellos es la hipotensión arterial. Así que se debe monitorear muy de cerca esas cifras de presión arterial para evitar que haya complicaciones en las personas que están recibiendo estos tratamientos.
Y como medicamentos tenemos una serie de fármacos que se pueden utilizar para controlar la presión arterial y existen 4 de ellos que se recomienda para iniciar el tratamiento. Número 1, los diuréticos conocidos como tiazídicos. Número 2, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o inhibidores de la ECA. Número 3, los bloqueadores ARA2. Y número 4, los bloqueadores de los canales del calcio. Estos son los 4 grupos de medicamentos que más se recomienda iniciar la terapia para una persona hipertensa que fue recientemente descubierta. Es importante tener en cuenta que muchas personas necesitan uno o muchas de ellas necesitan 2 medicamentos. Incluso algunos pueden necesitar 3 medicamentos para poder controlar adecuadamente su presión arterial. Por eso es muy importante que tu médico te esté controlando de cerca esas cifras de presión arterial y no que vayas hoy y vuelvas después dentro de 1 o 2 años a ver cómo está la presión arterial. No, así no se debe guiar o no se debe monitorear a una persona hipertensa. El monitoreo debe ser de cerca y yo sé que me vas a decir que el sistema de salud no permite eso, pero eso es lo que tenemos. Existe una condición especial que se llama hipertensión arterial resistente y se define como aquellas personas que mantienen una presión arterial mayor de 130-80 milímetros de mercurio cuando están recibiendo 3 o más medicamentos distintos para controlar la presión arterial. Así que si estás recibiendo 3 medicamentos y tu presión arterial se mantiene por encima de los valores que acabamos de decir, es porque tienes hipertensión arterial resistente y debes buscar a tu médico para que te ayude a controlar ese problema de salud. Y es muy importante, si alguien tiene hipertensión arterial resistente, vigilar o revisar por qué está ocurriendo esto. Y una de las principales causas es que las personas no se toman adecuadamente los medicamentos. O lo otro es que están consumiendo otras sustancias que están interfiriendo con la acción adecuada de los medicamentos para bajar la presión arterial. Así que abre el ojo para que nos ayudes a buscar por qué tu presión arterial no se controla bien. Y ojo, uno de los medicamentos que más dificultan el control adecuado de la presión arterial es cuando la gente consume los famosos AINES, que ahí están el naproxeno, el ibuprofeno, el meloxicam, todos esos medicamentos analgésicos que se consumen cotidianamente en la casa, que la gente los consume sin ninguna receta médica. Esos medicamentos pueden hacer que la presión arterial no se controle bien. Así que abre el ojo y nos cuentas. Y además, también cuando consumen medicamentos descongestionantes, por ejemplo, para la gente cuando tiene rinitis o cuando tiene gripa, no te automediques, por favor, porque eso puede hacer que tu presión arterial no se controle en forma adecuada. Una recomendación muy importante que sale de este video y de esto que hemos dicho hasta ahora es que debes tener en tu casa un dispositivo automático para la toma de la presión arterial, porque esa presión arterial que tú te tomas en tu casa es muy importante para que el médico después sepa si esas cifras de presión arterial están bien controladas o no. Así que cómprate un buen aparato. Ojo, no ahorres dinero en eso, porque de eso dependerá las adecuadas tomas de la presión arterial que tú mismo te haces o que un familiar te puede ayudar a hacer en tu casa. Y abre el ojo, cuando en tu casa encuentres cifras de presión arterial mayor de 180, 120, debes consultar a tu médico rápidamente porque estás teniendo una emergencia hipertensiva y esto te puede causar muchos problemas para tu salud. Finalmente, te debo recomendar que te tomes con frecuencia la presión arterial para saber si la tienes alta o no. Recuerda que esta es una enfermedad silenciosa y que ya puede estar aumentada y que puede que no tengas ningún síntoma. Hoy no hay ningún síntoma que haga delatar o haga pensar en que alguien tiene la presión arterial alta. Y por ello, la única forma de detectar a las personas hipertensas es tomándoles la presión arterial. Así que no te hagas el loco con las cifras de presión arterial. Si no las conoces, eso te puede traer problemas muy importantes para tu salud. Y puede que el primer signo o síntoma de hipertensión arterial es que te dé un infarto cardíaco o un derrame cerebral. Así que no esperes a que eso pase para tomar medidas en el asunto. Recuerda unirte a nuestro canal, darle clic a este video y compartirlo con otras personas que se puedan beneficiar de este contenido. Con seguridad, bien sea tú, que puedes ser hipertenso, o alguien cercano a ti que tenga hipertensión, este video le puede traer beneficios bastante importantes para evitar complicaciones que pueden ser irreversibles producto de la hipertensión arterial. Soy Elkin Arango, soy médico del deporte y estoy en la ciudad de Medellín y me pongo a tus órdenes para poderte ayudar a controlar las cifras de presión arterial de manera que se reduzca el riesgo de que tengas complicaciones derivadas de ese trastorno de la salud.